¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar nuevamente en este miércoles de Hoy por Hoy. Vamos a hablar de cómo cierra el año, de alguna manera también en los debates que se vienen dando en la República Argentina, principalmente después de lo que han sido las asunciones, los recambios de las autoridades en distintos estamentos de aquí del Estado y particularmente de lo que respecta a Nación, empiezan a discutirse temas sensibles, temas, me da la sensación que calientes y que seguramente usted lo ha visto en estas últimas semanas, todo lo que se fue llevando adelante con respecto al debate de la reforma laboral. Entre otras cosas, ¿no? Incluso hoy la Cámara de Diputados también empezó a debatir el presupuesto para el próximo año que va a tener el gobierno dentro de lo que es este panorama político, pero sin dudas que la reforma laboral y seguramente algunos que otros temas que se van a empezar a abordar en ambas cámaras van a ser realmente muy candentes, ¿no?, para la política nacional. Vamos a empezar a tratar de dar una idea y de empezar a hablar de la reforma laboral, pero principalmente de los puntos que se van a tratar, qué es lo que se espera, bueno, haciendo como siempre una especie de análisis de acuerdo a este tema que está, por supuesto, no en todos los medios y que vamos a tratar de llevar adelante un poco este análisis y esta situación que seguramente se va a dar para lo que sean los próximos días. Y hemos invitado a Damián Schwartzstein, es un amigo de la casa, además, por supuesto, periodista, analista político, lo pueden leer en rosario3.com, lo pueden escuchar en Radio 2, y es un gusto, Dami, que estés acá para hablar de este tema. Gracias por venir. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué año que se cierra, Un año realmente intenso a nivel político, ¿no? Y con un cierre, como decías vos recién, muy intenso, con proyectos muy fuertes a nivel nacional, como el del presupuesto y la reforma laboral. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué el oficialismo lo trata de alguna manera de vincular rápidamente al tema y que se debata antes de que termine el año, a decir, bueno, esperemos al receso y comencemos el próximo año, teniendo en cuenta que a lo mejor el año que viene no es un año político, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque el gobierno nacional está empoderado ahora, digamos, ¿no? Después del gran triunfo electoral que tuvo en las elecciones del 26 de octubre, Milei atraviesa una especie de nueva luna de miel. Siempre cuando alguien gana una elección se habla de eso, ¿no? Claro. De que hay 90, 100 días donde el electorado está esperanzado y de alguna forma le da una especie de cheque en blanco a quien gana esa elección, donde manifiesta su confianza, que es algo que se ve en las encuestas posteriores a la elección. Es decir, después de que Milei gana la elección, las encuestas muestran un nivel de confianza mayor al que había hacia el gobierno, mayor al que había antes de la elección. Entonces, bueno, como se trata de la reforma laboral en particular, de un tema muy delicado, que despierta muchas sensibilidades, que puede generar, de hecho lo ha generado, porque mañana jueves va a haber una protesta de la CGT, reacciones adversas, el gobierno prefiere que ese escenario se dé ahora, cuando está dulce en su relación con la ciudadanía, y no en otro momento donde quizás la relación puede ser otra, la situación política puede ser otra. Es decir, en el momento de mayor poder es cuando cualquier político te dice hay que hacer los cambios más duros para una gestión. Digamos, independientemente de diciembre, que los diciembre en Argentina siempre son vistos de manera, me parece que un poco especial, Dami. Bueno, pero fíjate que este es un diciembre, acaso por esta cuestión misma que te digo, es un diciembre más tranquilo que otros. A nivel social. Claro. Es decir, nadie está hablando hoy de la posibilidad de que haya algún tipo de movimiento social que complique la convivencia pacífica de la ciudadanía en diciembre, digamos, ¿no? Es decir que, y eso está ocurriendo por primera vez en mucho tiempo. Claro. Y eso habla justamente de una situación política donde hay un gobierno empoderado que goza hoy de digamos, el beneplácito de buena parte de la población. Obviamente siempre hay una parte que está en contra, pero hoy la parte mayoritaria está a favor. Entonces hay una lectura muy clara de que es el momento ideal para meter el bisturí a fondo. Claro, es decir, si uno va a meter el bisturí a fondo, el bisturí donde duele, mejor hacerlo en un momento donde estás parado en el centro de la escena con todo el mundo tratando de congraciarse con vos, que en otro momento donde quizás no pasa exactamente lo mismo, digamos, donde el clima social puede ser otro y el clima político, por lo tanto, también, y eso también puede, es decir, eso también hace que hoy sea más fácil
para el gobierno obtener las mayorías legislativas que necesita para sancionar un proyecto que es muy polémico y conflictivo, que en otro momento donde si la situación social, digamos, no es tan afín al gobierno, la política puede leer eso también y por lo tanto no darle los votos que necesita. Es decir, por eso el gobierno entiende que el momento es hoy, y lo entiende bien, el momento efectivamente es hoy. David, cuando hablamos de reforma laboral, ¿qué puntos empezamos a destacar en donde a lo mejor pueden llegar a ser más innovadores o puntos a lo mejor que pueden llegar a ser más polémicos? ¿Cómo lo dividirías vos o a qué prestarle atención, digamos, dentro de este proyecto? Bueno, el proyecto yo te diría que es todo polémico. Es todo polémico. Es todo polémico. Okay. Es decir, porque es un proyecto, ¿por qué? Porque es un proyecto al estilo de La Libertad Avanza, digamos, que no va a media tinta. Va con todo en pos de un objetivo, en pos de una idea, en pos de un proyecto, que es la economía del mercado es todo, y el Estado tiene que correrse lo más posible para que el mercado haga su trabajo. Si yo te tuviera que hacer una síntesis muy gruesa de qué se trata el proyecto, no ir a las particularidades, sino a la generalidad del mismo, bueno, hay un traspaso muy fuerte de recursos del trabajo y de la seguridad social al capital. Bien. ¿Sí? Es decir, lo que es un proyecto proempresario, que entiende que hay que generar mejores condiciones de rentabilidad para el empresario, para que el empresario genere nuevos puestos de trabajo y blanquee los puestos de trabajo en negro, digamos. Un poco esa sería la lectura a grosso modo. Ahora vamos a lo particular a partir de eso. Dale. Es decir, ¿por qué es una transferencia de recursos del trabajo al capital? Bueno, porque en determinados ítems que hacen a cómo se compone, digamos, la remuneración del trabajador, la ley interviene para desarmar un sistema legal anterior que beneficiaba que le daba ciertos beneficios al trabajador, por ejemplo, en caso de despido. El tema de las indemnizaciones quizás sea el más claro para explicar esto. Claro. ¿Por qué? Porque con la actual legislación, si a vos te quieren echar de tu trabajo, tienen que considerar tu sueldo más alto para el cálculo de la indemnización. Tienen que considerar las vacaciones, horas extra y un montón de plus que componen, digamos, tu remuneración. Bueno, la nueva ley sostiene que todos esos plus que yo te digo, desde las vacaciones, desde las horas extra, desde, bueno, el sueldo que se calcula ya no es el más alto, sino que se hace un promedio, te bajan digamos, el monto de la indemnización. Claro. Entonces, lo que se hace en un primer trazo muy grueso es bajar el costo de los despidos. Se facilita que el empresario pueda despedir trabajadores. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos empresarios que dicen: yo no tomo más trabajadores porque si en algún momento los tengo que echar me sale una fortuna, claro, o me como un juicio laboral que me puede terminar fundiendo la empresa. Ahí hay un punto, porque se habló mucho, o hay un sector empresario que hace hincapié mucho en la famosa industria del juicio laboral, ¿no? Sí. ¿Es eso lo que apuntan, digamos, lo que el sector... Lo que pasa es que va mucho más allá de eso. Es decir, realmente podría haber digamos, de hecho hay proyectos alternativos de reforma laboral que no le sacan tanto al trabajador, por ejemplo, para el cálculo indemnizatorio, pero sí atacan la litigiosidad. Claro. La litigiosidad es un problema que admite todo el mundo. Totalmente. Es decir, el problema de la industria del juicio laboral es un tema que, en mayor o menor medida, en todo el arco político hay coincidencia de que es algo que hay que atacar. Lo que no hay coincidencia absoluta es de que para eso hay que bajar los montos indemnizatorios, claro, digamos, claro, necesariamente. Claro. En todo caso, hay que bajar los montos y las posibilidades de hacer juicios laborales, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, el tema de la litigiosidad es uno de los temas centrales a lo que apunta la reforma laboral. Y después también yo te decía, es un traspaso del sistema de seguridad social el mercado. Hacia el capital. El capital, digamos. ¿Por qué? Porque se quitan recursos que hoy los empresarios, 3%, aportan, por ejemplo, de tu salario. Hoy un 3% el empresario lo aporta, es un aporte patronal que va a
Los sindicatos. No, al sistema de seguridad social. Perfecto. Es decir, va al ANSES, va a pagar jubilaciones. El aporte solidario. Claro, es decir, va a pagar jubilaciones y asignación universal por hijo. Va a pagar esas cosas. Para eso se le quita el 3%. Ese 3% ahora se va a derivar a lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral, que son fondos que se van a conformar para que de ahí se paguen las indemnizaciones, ¿no? Como en la modalidad de la UOCRA. Parecido a la modalidad que tiene la Unión Obrera de la Construcción. Ese fondo de asistencia laboral va a ser administrado por entidades financieras parecidas a lo que eran las AFJP, es decir, va a haber otro privado también, más traspaso de dinero del trabajo y de la seguridad social al capital, que va a poder hacer un negocio financiero con ese dinero. Entonces, bueno, todo eso también es un punto central de la reforma y es un punto polémico de la reforma, porque, bueno, es decir, no solo se le quita, digamos, de alguna forma, plata que podría ir a la indemnización de los trabajadores, sino plata se va a desfinanciar también en parte el sistema de seguridad social, es decir, el sistema que hoy paga jubilaciones bastante bajas y que hay que ver cómo hace para pagar las jubilaciones en el futuro. Claro, claro. Esto se está debatiendo ahora en comisión, ¿no? Esto es importante Empezó aclarar. hoy, sí. ¿Puede haber algún tipo de cambio? ¿Se pueden llegar a imponer cambios? ¿Y dónde ves vos que puede llegar a estar el debate más claro para tratar de generar una especie de cambio dentro de ese proyecto? Mirá, hay varias cuestiones donde puede haber cambio. Yo creo que sí. Es decir, me parece que a diferencia de otros proyectos donde, por ejemplo, mismo el presupuesto, al gobierno le está resultando bastante sencillo construir los acuerdos que necesita, porque el gobierno no tiene mayorías legislativas propias. Es decir, hoy es, por ejemplo, primera minoría en diputados, pero para construir una mayoría, la mayoría que va a sancionar el presupuesto, que va a darle media sanción al presupuesto en la Cámara de Diputados, necesita del concurso de al menos parte de la oposición dialoguista. Para eso entabló un diálogo con los gobernadores, que algunos de los cuales le están aportando los votos que le faltan para llegar a esa mayoría sin demasiada discusión. Es decir, sin demasiada discusión del proyecto, porque lo que el gobierno está concediendo en el caso del presupuesto no son cambios en el proyecto en sí, sino fondos que van por otro lado. El ejemplo más claro es el de los aportes del Tesoro Nacional, que son fondos discrecionales que el gobierno se los estaba guardando, no los estaba mandando a la provincia, pero que ahora, para cerrar los acuerdos con los gobernadores, empezó en las últimas 2 semanas, mandó como no mandó en toda la gestión. No sé, por decirte, Tucumán, que es una de las provincias que aporta los votos que le faltan a Milei para el presupuesto, cobró 20.000 millones de pesos en los últimos días por aporte del Tesoro Nacional. Santa Fe, que no va a aportar sus votos para el presupuesto, cero, no recibe aporte del Tesoro Nacional. Entonces, para el tema del presupuesto, el gobierno paga por ese lado. Para el tema de la reforma laboral, bueno, es más complejo. ¿Por qué? Porque ahí entran a tallar otros intereses. Por ejemplo, el de los sindicatos. Los sindicatos están resistiendo de manera muy fuerte la reforma laboral porque afecta a su caja y por lo que mencionábamos antes también, afecta también a las obras sociales porque se reduce un punto el aporte que hacen los empresarios a las obras sociales sindicales. Entonces, bueno, también son un factor de presión para los gobernadores. Ya no es solo el gobierno diciéndole, che, votame esto y yo te pago con esto, sino que es el gobierno diciendo, votame esto, yo con algo te voy a pagar, probablemente haya algún tipo de promesa de con qué te va a pagar, pero también están los sindicatos diciendo, mirá que yo salgo a la calle, te corto, te hago un piquete, es decir, va a haber una marcha mañana donde ahí vamos a ver qué pasa, es decir, la magnitud de la marcha de mañana tiene una importancia en esto, porque si no va nadie, bueno, la capacidad de presión de los gremios está menguado, pero si meten 150.000 personas en la Casa Rosada, como dice la CGT que va a meter, es otra cosa. Los gobernadores van a mirar de otra manera para ver si aportan o no aportan sus votos. Bueno, ¿dónde puede haber cambios? A mí me parece que fundamentalmente puede haber cambios sobre estos puntos que hablábamos recién, ¿no? Es decir, los gremios van a presionar para que no afecten sus cajas. Obviamente. También va a haber sectores que van a presionar para que no se afecte la seguridad social. Genuinamente puede haber sectores políticos que estén preocupados por eso. ¿Cómo se le va a pagar
a los jubilados del futuro, Claro. digamos, ¿no? O cómo se va a hacer para aumentar la UH, que además en el presupuesto se está quitando la cláusula que establecía que la UH, la asignación universal por hijo, se ajusta por inflación. Exacto. Es decir, hay una serie de cuestiones donde hay muchas cuestiones, pero esas me parece que son las fundamentales. Digamos, las fundamentales me parece que son el tema de las cajas de las obras sociales, el aporte a las obras sociales sindicales y el aporte a la seguridad social. Perfecto. Me parece que esas tres cuestiones son, digamos, puntos sobre los cuales va a haber una negociación y yo no sé si el gobierno va a ceder o no. El gobierno irá midiendo fuerzas a ver si tiene que ceder o no para sancionar la ley. Lo que está claro es que Milei quiere que salga una ley, que Milei necesita que salga una ley, entre otras cosas porque se lo está pidiendo Estados Unidos, ¿sí? Que es hoy su principal, claro, su principal sostén político. El principal sostén político del gobierno nacional en realidad son dos, ¿no? Es la voluntad popular, por supuesto, y Estados Unidos, que le dio un respaldo financiero y tuvo un gesto de continuidad de ese respaldo financiero que impidió, no hace muchos meses, que hubiera una crisis importante con el dólar, ¿no? Total. La idea de que el proyecto haya ingresado primero por senadores, que se esté debatiendo en la comisión de la Cámara de Senadores, ¿es también estratégica decir, bueno, que las negociaciones o de alguna manera ese debate puede llegar a ser más beneficioso para el gobierno que si a lo mejor podía haber ingresado por la Cámara de Diputados en comisión? Mira, en realidad la Cámara de Senadores es más complicada para el gobierno que la Cámara de Diputados. Ajá. ¿Sí? Porque en la Cámara de Diputados el gobierno tiene 95 votos hoy. Hay que recordar que cuando terminó la elección tenía 80. 80, exactamente. Es decir, ahora tiene 15 más y está más cerca de la mayoría que en el Senado, donde tiene 20. Claro. ¿Sí? Entonces, tiene 20, bueno, ahora no me acuerdo bien, cerca de 20. Donde tiene 20 y está prácticamente empatado con el peronismo, aunque bueno, por supuesto, el resto de la oposición está más cerca de acordar con el gobierno que con el kirchnerismo, digamos, claro, que sería la oposición más dura, al menos en el Senado. En la Cámara de Diputados también, aunque tiene representación la izquierda, en el Senado no tiene representación la izquierda. Entonces, a priori no es que sería más fácil eso, pero hay una cuestión de tiempos. Es decir, ya dijimos al principio, el gobierno quiere, si es posible, sacar estos dos proyectos, presupuesto y reforma laboral, antes de que termine el año. Claro. Es decir, ese es el objetivo de máxima del gobierno. Entonces necesita que se traten simultáneamente. Entonces el presupuesto por ley empieza en diputado, por lo tanto tiene que empezar, si lo quiere tratar de manera simultánea, necesita que sí o sí empiece en el Senado la discusión de la reforma laboral. En el Senado sí hay que decir que el gobierno tiene hoy a su espada legislativa más importante, que es Patricia Bullrich. Claro. Es decir, hoy es la figura legislativa más importante. Bueno, hoy incluso arrancó con un cruce, ¿no? Con José Mayans. O sea, sí, ya arrancó una especie de show dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senado, mejor dicho, con la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Tal cual, ¿no? Por una disputa de cómo se conformaron las comisiones, hubo una denuncia del peronismo y hubo una especie de show y una amenaza del kirchnerismo de denunciar en la justicia lo que para ellos es un armado irregular en la distribución de las comisiones. David, hay otros proyectos también, por ejemplo la oposición, creo que el kirchnerismo, cierta oposición de alguna manera también trata de impulsar ahora sus reformas. ¿Qué asidero tiene esto? Si es que tiene algún tipo de asidero o se centraliza únicamente en el proyecto del gobierno y después ver cuáles son los cambios que se pueden llegar a negociar. Bueno, lo que suele pasar cuando hay este tipo de leyes, y lo mismo de hecho está pasando con el presupuesto, es que hay más de un dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay un proyecto del oficialismo y cuando el tema se discute en comisión, si no se llega a un acuerdo sobre ese proyecto, lo que termina pasando es que se presenta un dictamen que suele ser, que va a ser el de mayoría, que es el del proyecto del gobierno, y después hay uno o dos dictámenes más que corresponden a la oposición. En el caso del presupuesto, ayer hubo 3 dictámenes, un dictamen del gobierno, del proyecto de presupuesto del gobierno, un dictamen del kirchnerismo y un dictamen de Provincias Unidas que tuvo su propio
despacho. Después, en el recinto, lo que se discute es el de mayoría, digamos, ¿no? Con el tema reforma laboral va a pasar exactamente lo mismo. No sé si va a haber uno o dos dictámenes, pero seguramente va a haber más de uno. Va a estar el del oficialismo, seguramente va a estar el de kirchnerismo, y yo creo que muy posiblemente también esté el de Provincias Unidas. Porque Provincias Unidas, el sector del gobernador Maximiliano Puyaro, no quiere quedar pegado al gobierno y tampoco quiere quedar pegado al kirchnerismo, sino que fue concebido desde el mismo momento en que se creó como un espacio alternativo entre esos dos polos de la grieta, y bueno, eso lo van a ir tratando también de sostener en las discusiones legislativas, sobre todo en estas que son tan importantes y que tienen tanta repercusión pública. Claro. Si los tiempos no dan para lo que quiere el gobierno, y a lo mejor esto se va de alguna manera también expandiendo, ¿no? Y no se termina de debatir este año y comienza a debatirse el próximo año y hay cuartos intermedios. ¿Cómo ves vos la situación? ¿El gobierno aún así, más allá de estos tiempos, si logra la reforma, es una victoria, o de alguna manera el perder ese tiempo que vos decías que es fundamental para el gobierno termina empezando a ser una derrota? No, yo creo que no sería una derrota si tiene que pasar a febrero. Bien. Porque, digamos, la cuestión, los tiempos son muy acotados. Tenemos esta semana y la semana que viene. La idea es... Y la otra. La próxima semana ya directamente debatir los senadores. Claro, ahora está en comisión, tendría que debatir, tendrían que tener dictamen hoy para poder debatirlo mañana, si no ya tienen que pasarlo para la semana que viene. Claro. Al año le quedan 3 semanas. 3 semanas. Así, dos semanas y un poco más. Ya de enero no hay sesiones, en principio, pasaría para febrero. Con lo cual es un escenario también bastante posible, decir que el gobierno no obtenga su objetivo de máxima, lo que no quiere decir que no obtenga su objetivo, y yo no creo que el escenario cambie demasiado a febrero, digamos, ¿no? Este escenario este marco a favor del gobierno que mencionamos al principio de la charla, no creo que cambie para febrero, pero lo que pasa es que el gobierno tiene otros proyectos que pretende que se sancionen también con cierta premura, también en sesiones extraordinarias, como una reforma del Código Penal, una reforma tributaria, claro, una reforma a la ley de glaciares, que es uno de los pagos a las provincias mineras por la sanción del presupuesto y probablemente también de la reforma laboral. Entonces, bueno, es decir, el gobierno quiere que eso vaya todo galope, no porque si no saliera la reforma laboral antes del 31 de diciembre sería una derrota, sino porque hay una batería de proyectos que pretende sancionar, pretende además mostrarle a Estados Unidos que es capaz de construir el consenso que no pudo construir durante todo este año, cuando esto que está pasando ahora son las primeras victorias legislativas en todo el año del gobierno. Algo que le pedía mucho el Fondo Monetario Internacional. Claro, el Fondo Monetario Internacional le decía, primero, Milei gobernó los 2 primeros años de su gestión sin presupuesto, por voluntad propia, es decir, si bien mandaba los proyectos de presupuesto, los mandaba de una manera que eran invotables para la oposición, porque en realidad lo que quería era reconducir los presupuestos, el último presupuesto de Alberto Fernández, porque eso le daba mayor discrecionalidad para hacer lo que quería hacer, que era ajustar, que era cortar partidas. Bueno, pero el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos le dicen, mirá, nosotros te estamos dando un salvataje financiero recontramillonario, queremos previsibilidad. Es decir, y para tener previsibilidad, tenés que tener una ley de presupuesto que diga bien claro cómo vas a ejecutar la plata que te estamos dando, cómo nos vas a pagar después la deuda que tenés con nosotros, y para eso también entendemos que tiene que haber un acuerdo, al menos con un sector de la oposición, cosa que no pase que en un mundo donde la opinión pública hoy es más volátil que nunca, bueno, de golpe un cambio de viento cambia el rumbo económico y, no sé, nos digan que nunca más nos van a pagar la plata que estamos enterrando ahí en la Argentina. Totalmente. ¿No? Dami, teniendo en cuenta la situación de la oposición, barra peronismo, barra kirchnerismo, vamos a agruparlo ahí como quieras, ¿sigue perdiendo, digamos, estas luchas, de acuerdo? Porque por ahí muchas veces cuando se hablaba de reforma laboral en algún gobierno peronista, kirchnerista, era como mala palabra. Entonces, directamente, esto no se termina debatiendo nada. Aparece a lo mejor un gobierno que dice, che, la reforma,
y que de alguna manera hay un montón de personas que, a lo mejor no saben de qué se trata, o mejor dicho, a mí no me afecta, y estaría bueno que haya una reforma para ver si a mí algún día me toca alguna de estas beneficencias. ¿Cómo ves esa posición? ¿Se sigue perdiendo, digamos, de acuerdo a lo que por ahí a lo mejor plantea hoy en agenda el oficialismo con respecto a la oposición? Mira, acá hay que decir esto, ¿no? Es decir, la reforma laboral, una reforma... Esta es extrema, ¿no? Porque como es este gobierno, este gobierno tiene un sesgo, digamos, ultraliberal, pero no es el primer gobierno que tiene un sesgo liberal, claro, ni es el primer gobierno que intenta una reforma laboral. Lo intentó en su momento Menem, lo intentó De la Rúa, lo intentó Macri, ¿no? Es decir, fueron los 3 gobiernos que intentaron reforma laboral. ¿Qué pasó? En aquellos momentos se encontraron con una oposición abroquelada que le impidió llevar esos cambios adelante. Milei tiene una decisión política de ir contra el sistema político que no han tenido esos otros presidentes. Pero además se encuentra con una situación de la oposición nunca vista. Nunca la oposición, y sobre todo la oposición peronista, estuvo tan desarticulada. Pero en general, no solo la peronista. Totalmente. Digamos, ¿no? Es decir, nunca la oposición estuvo tan desarticulada. Y nunca el peronismo tuvo tan baja representación legislativa como ahora. Entonces, el escenario aparece ideal para el gobierno, porque en realidad no tiene un adversario a la vista. Quien hoy aparece como la principal referente de la oposición es una persona que, según las encuestas, no llega ni al 30% de apoyo y está presa. Y está presa, sí. Que es Cristina Kirchner. Exactamente. Es decir, el escenario está ideal para que el gobierno, y por eso el gobierno consigue de manera tan fácil pasar de 80 diputados a 95 en 2 meses, digamos, ¿no? Es decir, porque en el otro sector no hay futuro, no se ve futuro. Si no, la dirigencia política huele. Si hubiera futuro en otro lugar, y va a pasar. Es decir, cuando el futuro esté en otro lugar y no en Milei, lo vamos a ver. Esos tipos que hoy están votando con Milei van a votar con quien sea, ¿no? Es decir, con quien sea que se plantee como alternativa de futuro. Entonces, al kirchnerismo le está costando mucho plantear una oposición, o sea, discursivamente la puede plantear. Yo veía ayer el debate del presupuesto, por ejemplo, y había discursos de sectores kirchneristas que estaban bien, digamos, que eran buenos discursos, que planteaban una oposición lógica, pero está claro que hoy no van a perder. Hoy es un discurso que no tiene credibilidad o que tiene muy baja credibilidad en la sociedad. Lo mismo pasa con los sindicatos, es decir, los sindicatos salen a la calle a enfrentar la reforma laboral. ¿Cuánta adhesión por fuera de los sindicatos puede tener hoy una marcha de la CGT, ¿no? Es decir, cuando estuvo guardada años y años y se olvidó de lo que era la defensa de los derechos de los trabajadores. Porque, digo, el retroceso en los derechos laborales no es de hoy. Es algo que viene desde hace un montón de tiempo, incluso con los gobiernos peronistas. Totalmente. Es decir, con los gobiernos peronistas, con la inflación, han afectado más que ninguno el ingreso de los trabajadores, la capacidad o el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Entonces, la verdad es que hoy el peronismo, con una conducción, entre comillas, vieja, no va a ningún lado. Y si no va a ningún lado, bueno, más fácil para el gobierno, ¿no? Claro. Es decir, más fácil para Milei imponer su voluntad. Tengo que hacer una pausa, ¿me te quedas un ratito más? ¿Puede ser? Dale, Estamos hablando con Damián Schwartzen, analizando la reforma laboral, lo que se viene en materia de discusión seguramente en la labor parlamentaria ya para cerrar este año. Hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica.
el mejor lugar para vivir. Pipis Mini Market, de todo encontrás, productos sin gluten, picadas y más en Pipis. Si tenés hambre o querés picar, turquesa y naranja no podés fallar. Queso, pan, fiambre o productos sin tac, en Pipis te vas a enamorar. Muchas picadas para compartir, tantas bebidas para elegir, para regalar en alguna ocasión. En Pipis llevas de lo mejor, los mejores precios para aprovechar en Pipis. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Los viernes tenés una cita con la solidaridad en la pantalla de Canal 4 Regional. A las 21:30 viví una noche especial con el bingo solidario de los bomberos voluntarios de Roldán. Sumate. Compartí una noche diferente y en familia. Viernes, 21:30 horas, bingo solidario, porque ayudar también es parte del juego. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos en Hoy por Hoy, seguimos hablando con Damián Schwarzen sobre el tema político, ¿no? Y también la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Dami, yo te voy a meter en un lío. Pero a ver, si buscamos una pregunta, ¿estamos frente a una modernización necesaria del mercado laboral o estamos frente a una pérdida de derechos? ¿Cómo lo analizás vos? Ahí me estás pidiendo a mí una opinión. Sí, un análisis. ¿Cómo lo ves vos? O sea, a mí me parece, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo como... Roberto Caferra el otro día me lo preguntaba en la radio porque teníamos un contrapunto, ¿no? Y él me decía, che, pero es necesaria una reforma laboral, por ejemplo, para hablar algo que mencionábamos antes como la litigiosidad en el fuero laboral. O el trabajo en negro, ¿no? Es bastante, o el trabajo en negro, ni hablar. Tenemos cerca de la mitad de los trabajadores que están en negro. Entonces, y además hace, podemos decir más, 14 años que no se genera empleo privado en la Argentina. Es decir, que está clavado en un número más o menos 6 millones. En estos últimos meses viene habiendo bastante pérdida de fuentes laborales porque se está produciendo mucho cierre de empresas. Entonces, si vos me decís a mí, ¿está mal pretender adecuar un sistema legal que tiene 50 años más o menos, orientado en un momento, es decir, orientado de manera lógica a proteger a la cadena más débil o al sector más débil de la cadena productiva, que es el trabajador? Bueno, es decir, a mí me parece que pensar cambios no está mal. Es decir, y pensar en modernizar legislación que tiene tanto tiempo no está mal. Y tratar de corregir
vicios que pueda tener esa legislación, no está mal. A mí no me parece que la orientación que pretende el gobierno o la profundidad que pretende el gobierno con esta reforma esté bien. No me parece que vaya a generar mayores puestos de trabajo. En todo caso, lo que me parece que puede llegar a generar es mayor movilidad en el mercado laboral. Es decir, claro, porque abarata la contratación, pero también abarata el despido. Claro. Entonces, si vos facilitas tanto el despido, la estabilidad laboral se va a volver difícil. No solo eso, abaratar los despidos también baja a la larga las remuneraciones, es decir, porque vos vas a ir a disputar tu paritaria con la amenaza de despido latente. Hay una serie, también se debilita en la negociación colectiva, eso no lo hablamos cuando hablábamos de los puntos principales de la reforma. ¿Eso te referís a, bueno, me porto bien porque tengo miedo de quedarme en la calle, algo así? Claro, es decir, va a terminar disciplinando el miedo a perder el trabajo termina disciplinando al trabajador. Es algo que ya está ocurriendo con la actual legislación, eso. Si encima le quitas poder a los sindicatos para que defiendan a sus trabajadores, descentralizás la negociación con lo cual colectiva, con lo cual la debilitas, bueno, me parece que toda la reforma laboral está orientada a debilitar la posición del trabajador y fortalecer la del empresario. Bueno, yo puedo entender que los empresarios digan, che, mira, yo no contrato a nadie, como escuché a muchos estos días, porque si me hacen un juicio laboral me fundo. Bueno, no puede ser que alguien se funda por un juicio laboral. Con lo cual, si eso está ocurriendo, hay que corregirlo, lógicamente, y me parece muy bien corregirlo. Y me parece muy mal que los gobiernos anteriores, por miedo, porque es un tema tabú, por lo que sea, no se hayan metido con ese tema y hayan jugado, como en tantas otras cosas, al siga-siga, digamos, ¿no? Es decir, a que las cosas se sostengan, aun cuando las cosas ya no funcionan bien, digamos, aun cuando las cosas dejaron de funcionar. Entonces, le reconozco a este gobierno la valentía de encarar esos problemas. Ahora, la orientación con que encara absolutamente todo este gobierno. Sí, no es solo eso, es, bueno, todo el tiempo está favoreciendo a los ricos, a los mega ricos incluso, y perjudicando a los sectores medios y bajos, digamos, ¿no? Es decir, y quitándole a los sectores medios y bajos con la idea de que va a haber un derrame. La verdad que yo la teoría del derrame no la creo, ya me la dijeron tantas veces que no tengo por qué creerla. Y me parece que al mismo tiempo hay otras cuestiones que están afectando a los empresarios, que son las cuestiones macroeconómicas, el dólar planchado y la apertura de importaciones fundamentalmente, que está perjudicando al sector que más mano de obra genera, que es la industria, y hace que todos los días cierren fábricas en la Argentina, que todos los días haya despidos y suspensiones. Se habla de cerca de 300.000 despidos en el sector industrial desde que Milei asumió el gobierno, y creo que de hecho muchos empresarios están levantando la voz por eso, entre ellos Pablo Roca, es decir, no empresarios chicos, sino también empresarios grandes. Entonces me parece que eso, digamos, ¿no? Es decir, che, por ahí también habría que mirar esto, ¿viste? Si realmente queremos generar trabajo y que no se pierdan fuentes de trabajo y que haya mayor consumo. Porque además después, si te bajan el sueldo, vos vas a consumir menos. Y si consumís menos, el empresario también va a terminar perdiendo plata porque consumimos menos, ¿no? Y es algo que está pasando en la Argentina. Por lo tanto, me parece, si bien que se aborde el problema, me parece mal la forma que se aborda el problema, porque finalmente la orientación del gobierno termina siendo pro-empresario, pero no pro-empresa. Y las que generan los puestos de trabajo y la riqueza son las empresas, no los empresarios. Excelente, excelente. ¿Era primero la reforma impositiva y después la reforma laboral? ¿O una y otra en este contexto es básicamente lo mismo?
Me parece que son parte de un mismo juego, porque la reforma impositiva, la reforma tributaria, va a tener la misma orientación. Va a tener la misma orientación. Es decir, lo mismo que yo te acabo de decir, es decir, la reforma tributaria va a tener exactamente la misma orientación. Le va a bajar, digamos, los impuestos a los ricos y no se los va a bajar a los pobres, digamos, ¿no? Y me parece que en todo esto hay un tema que para mí es delicado, que es el nivel de financiamiento del Estado. Es decir, yo la verdad es que entiendo la tirria hacia el Estado, porque el Estado ha sido mal gestionado y ha sido sobredimensionado, efectivamente, pero al mismo tiempo el Estado es necesario. Claro. Es decir, no es algo que en la ideología de Milei no. Es decir, Milei cree en el Estado mínimo o en el Estado directamente ausente. Entonces tiende a eso. Pero a mí me parece que un país como la Argentina necesita un Estado que arbitre de alguna forma las desigualdades estructurales que tiene el país y que se ocupe de ciertas cosas de las cuales el privado nunca se va a ocupar. Es decir, el privado nunca te va a querer pavimentar la calle de tierra de acá a la vuelta si no tiene una mercadería para sacar. Pero vos, si vivís ahí, la necesitás. Claro. Entonces, si no hace el Estado eso, ¿quién lo va a hacer? Y eso se hace con impuestos, digamos. A mí no me gusta pagar impuestos. Pero aparte no es algo de acá de Argentina, digamos. No, porque muchas veces hablamos de impuestos, che, acá en Argentina no, en todo el mundo. Es decir, Argentina está yendo a contramano del mundo en muchos sentidos de los que hablamos. Por ejemplo, hoy el mundo es proteccionista. Sí. Es decir, Trump es proteccionista, no abre indiscriminadamente sus fronteras a los productos chinos. No, le pone 50% de aranceles. Los que abrimos indiscriminadamente nuestra frontera a los productos chinos somos nosotros. Exactamente. Digamos. Entonces, digo, ahí nosotros estamos yendo a contramano del mundo. El Estado, es decir, en la mayoría de los países existe, es una entidad fuerte. Lo que se busca es que esté bien administrado, que no esté sobredimensionado. Ese ha sido un problema de la Argentina, la corrupción ha sido un problema de la Argentina. Bueno, eso por supuesto que hay que corregirla. Yo aplaudo, sí, o entre comillas, como se dice, se limpia la grasa del Estado, eso que se llama la grasa del Estado. Lo que no voy a aplaudir nunca es que se ataque hasta dejarlo herido de muerte al Estado, porque nosotros necesitamos que el Estado atienda la salud pública, necesitamos que el Estado haga obra pública, necesitamos que el Estado brinde educación, necesitamos que el Estado brinde ayuda alimentaria a sectores que de otra manera no podrían comer, porque si no, es decir, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe atravesamos un problema gravísimo de violencia e inseguridad los últimos años que ha condicionado nuestra vida cotidiana. El peor plan de seguridad es hacer desaparecer del Estado y hacer desaparecer las políticas sociales. Totalmente. Es decir, dejar sin contención a esos sectores que están sumergidos, que viven en una especie de inframundo, digamos, ¿no? Completamente. Dami, ha sido muy amable por venir, es una charla muy interesante y siempre es interesante escucharte, así que te agradecemos porque te hayas venido. No, muchas gracias, Juan, ha sido un placer para mí. Damián Joarstein, clarísimo, con los conceptos que seguramente va a dejar la reforma laboral, con estas discusiones, con estos debates que seguramente se van a venir a partir de los próximos días. Es el último programa de este ciclo 2025, así que aprovechamos también para saludar a todos los que hacen posible también que estemos acá durante todos los años, así que a Mariano Galán, quien es el director de aquí del canal, por supuesto a toda la gerencia, a Raúl Soliani, al P. Lauriel Nazareno, gran amigo que aparte nos acompaña durante todos los miércoles y que siempre ha sido una banca importantísima en este proyecto. Así que agradecerles a todos y a ustedes, por supuesto, del otro lado que nos eligen y que de alguna manera también nos acompañan para poder continuar un poco con este periodístico que intentamos de alguna manera seguir de cerca los temas que no solamente aquejan aquí a nuestra región, sino también a toda la República Argentina. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de año, que tengan unas felices fiestas y seguramente el próximo año nos vamos a reencontrar acá por la pantalla. Que tengan lindo fin de año. Hasta la próxima.